IPR o Interproximal Reduction es un sistema de reducción interproximal que nos permite conseguir el espacio para realizar los movimientos en el tratamiento de alineadores. Lo primero que vamos a hacer es identificar en nuestra planificación cuál es el espacio interproximal en el que vamos a trabajar y tenemos diferentes elementos con los que vamos a realizar esta reducción. Utilizamos para desgastes de 0.5 milímetros hasta 1 milímetro una lija metálica que debe ser unifaz. Unifaz significa que solamente un lado es cortante y el otro lado es completamente liso. Identificamos en nuestra planificación cuál es el espacio interproximal que vamos a trabajar y vamos a hacer movimientos en un solo sentido, no movimientos recíprocos. Ingresamos ligeramente en el punto de contacto y realizamos un movimiento en un solo sentido hasta quitar el punto de contacto. Seguidamente vamos a utilizar la misma lija metálica y ya cuando no representa ninguna resistencia vamos a pulir la superficie con movimiento recíproco. Recordemos que esta lija tiene un espesor de 0.5 milímetros. Entonces, cada vez que veamos en nuestra planificación un IPR de 0.5 milímetros, significa que vamos a hacer solamente el paso de la lija una vez en ese espacio interproximal. Repitiendo el proceso, hago el movimiento en un solo sentido hasta que elimino la resistencia y ahí sí empiezo con movimiento recíproco para pulir la superficie. Cuando tenemos reducciones interproximales o IPRs que son de más de 0.2 milímetros, vamos a calibrar nuestra lija metálica sabiendo que esta lija metálica tiene un espesor de 0.2. Entonces, si voy a trabajar 0.4, hago el mismo proceso que hice la primera vez, solo en un sentido, hasta quitar el punto de contacto. Y tengo dos alternativas. Puedo doblar la lija sobre sí mismo y hago el mismo movimiento hasta que se elimina la resistencia por parte del punto de contacto y luego pulo la superficie con movimientos recíprocos. Si calibramos esta lija que está doblada sobre sí misma, vamos a ver que el espesor es de 0.3. 0.3, 0.4 dependiendo de la lija del grano que estemos utilizando. Otra alternativa sería hacer un sistema de doble lija donde tengo una tira de lija metálica, la otra tira de lija metálica y con las dos juntas realizo el mismo movimiento, es el mismo proceso, primero en una sola dirección para luego pasar a un pulido. ¿Cuál es la diferencia entre doblar la lija sobre sí misma y hacer un sistema de doble lija? Es que cuando yo hago un sistema de doble lija, tengo una cara que es no cortante. Al tener una cara no cortante, voy a proteger especialmente los 4 incisivos adelante. Entonces, esto está más recomendado cuando yo voy a hacer IPRs en mesial de los caninos y no quiero desgastar los puntos de contacto o las superficies de los laterales. En caso de reducciones interproximales que superen los 0.4 milímetros, deberíamos hacerlas siempre con una fresa. El procedimiento debe ser un procedimiento muy adecuado para no lesionar los tejidos blandos. Vamos a ver cuál es el procedimiento adecuado. Lo primero es calibrar la punta de nuestra fresa utilizando una fresa fina y larga. Vamos a calibrarla y vemos que tengo una fresa de 0.5 milímetros, de medio milímetro.
Entonces, todo desgaste de 0.5 milímetros en adelante va a ser hecho con fresa. ¿Cuál es la técnica adecuada? No vamos a hacer esto y peor aún esto. Lo que vamos a hacer es una técnica muy similar a si yo estuviera haciendo un detartraje, si yo estuviera haciendo una limpieza o una remoción de cálculo sobre las piezas. Con la punta de la fresa voy a ingresar en el punto de contacto y realizo esto. De tal manera que el desgaste siempre va a ser realizado por la punta de la fresa. El movimiento es circular. Quito el punto de contacto por vestibular y me paso a un punto de contacto por palatino o por lingual. Y hago el mismo procedimiento. Nunca esto y peor aún esto. Porque en este sentido, al tener una fresa que siempre va a ser cónica, lo que vamos a tener es un desgaste desigual. Necesito siempre que sea con la punta calibrada de la fresa. Entonces, sostengo mi turbina de forma normal y trabajo con la punta desde el punto de contacto. De tal manera que sé que el espesor de mi IPR, el espesor de mi desgaste interproximal, siempre va a estar dado por la punta de la fresa. Para cualquier proceso de IPR, Interproximal Reduction o reducción interproximal, necesitamos siempre cuidar los tejidos del paciente, entonces vamos a manejar siempre dos tipos de aislamiento. Aislamiento absoluto o aislamiento relativo con abrebocas y con cuidado un tema de algodón. ¿Ok? Terminado el proceso de IPR o reducción interproximal, es necesario cuidar que no tengamos sensibilidad postoperatoria. Para esto vamos a utilizar fluoruro de potasio al 2%, que es un desensibilizante comúnmente utilizado después de blanqueamientos, para colocar justo en el espacio o en la zona donde hicimos la reducción interproximal. Dejamos durante 1 minuto. Lavamos, secamos y procedemos a utilizar flúor. Se puede utilizar flúor barniz o se puede utilizar flúor gel. Y es preferible fluorizar todas las zonas que hemos hecho el desgaste interproximal. Este no es necesario lavarlo, solo lo secamos. Y con eso tenemos seguridad en nuestro procedimiento.